Hola amores, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer episodio y la apertura oficial de este nuevo espacio. Es un espacio que llevo soñándome hace mucho tiempo, que me lleva llamando, pero por otras voces dentro de mí, por otros procesos, no estaba haciendo caso a ese llamado, pero ya decidí que es el momento de escucharlo. Quiero en este episodio contarte un poquito de lo que se viene en este espacio, cuál es la intención detrás, cuál es el propósito y lo que este espacio significa para ti, y espero que lo esperes con tantas ansias y emoción, así como la emoción que yo siento en este momento hablándote y contándote de este espacio. Si algo de lo que escuchas aquí resuena contigo, te agradecería que lo compartas. Mi voz puede ser la voz para alguien más o puede ser esa voz que acompañe a alguien más en su proceso. Creo fuertemente e intensamente en que no tenemos que atravesar nuestros procesos en soledad ni en aislamiento, sino que podemos en los distintos procesos en los que estemos acompañarnos y sostenernos. Si me conoces hace un tiempo, sabes que absolutamente todo lo que hago lo hago con alguna intención o un propósito detrás. Todos mis dones están puestos al servicio. Yo no quiero quedarme con nada, no quiero quedarme con herramientas, no quiero quedarme con tips, no quiero quedarme con las cosas que voy aprendiendo o viviendo. Al contrario, quiero entregarlas al mundo porque siento que para eso estoy. Entonces, por eso es tan importante que si algo resuena lo puedas compartir, porque eso significa que mi propósito a través de ti puede estarse expandiendo y multiplicando. Si no me conoces, me presento, yo soy Gise, me encuentras en todas las redes sociales como Gise Dugand y soy la creadora de muchos espacios que te enseñan a vivir en conciencia y en conexión. Si quieres unirte a uno de estos espacios, te recomiendo la comunidad consciente o los espacios uno a uno en los que te puedo acompañar personalmente. Mi propósito en la vida es dejar un impacto positivo en todo lo que hago, que todo lo que venga acompañado del bien, del amor y de la compasión. Esto está entregado en todos los espacios que hago. Esto se ve reflejado en mis consultas, en mi contenido y seguramente en este podcast también lo vas a encontrar. Pero este espacio es diferente y quiero contarte aquí por qué es diferente a los demás. Amor, este espacio es muy personal, es muy vulnerable para mí, es abierto, y sobre todo va a ser incómodo. ¿Por qué incómodo? Porque cuando atravesamos los espacios vulnerables vamos a sentir mucha incomodidad y de eso se trata sanar, de atravesar lo incómodo para descubrir una nueva comodidad mucho más auténtica e individual. Y eso es lo que quiero contarte un poco más. Este espacio va a ser un reflejo de mí, va a ser un reflejo de mis procesos personales y va a ser un portal para atravesar un proceso personal en el cual tú me vas a acompañar. Amor, todos tenemos una voz que está hecha para hablarle al mundo, para expresarse, para hacerse notar y hacerse escuchar. Algunas personas minimizan su voz, otras la usan para callar la voz de otras personas, etc. Realmente cada quien usa su voz según lo está necesitando, según su proceso, según cómo aprendió, etc. Hoy hablándote aquí, mostrándote aquí, confieso que siento miedo, que siento un poquito de pánico y un poquito de ansiedad, porque implica tocar abiertamente un proceso que ha sido muy profundo y muy escondido para mí. Miedo porque por primera vez me voy a abrir de corazón abierto al mundo. Voy a demostrarme a mí misma que mi proceso es válido, que por ser psicóloga, que por acompañar procesos de otras personas, que por ser profesora de yoga, que por llevar 10 años en este camino, mi proceso no deja de ser válido. También lo tengo, también me sigue todo el tiempo, también siento dolor y tengo una historia y una voz que tiene que ser expresada. Y este es el proceso que me cuesta. Hoy estoy aquí diciéndole a mi niña interior, tu opinión es válida, lo que tú tienes para decir es importante y tiene que ser escuchado. Hoy estoy diciéndole a mi niña interior, tú puedes expresarte, tú puedes decir lo que te duele, tú puedes establecer tus límites, tú puedes abrir tu corazón. Puede que sea difícil creer que yo como creadora de contenido, como una persona que está abierta en redes sociales, no tiene este problema de expresarse o no le cuesta expresar su voz, pero no es mi caso. Realmente me va muy bien escribiendo, pero cuando se trata de hablar, tengo muchas otras voces que me dicen lo que tú dices no es válido, nadie te va a escuchar, pero qué es lo que realmente quieres decir, y muchas voces que me detienen en el proceso. Y aquí
hoy, aquí ahora, estoy en ese proceso de poner esas voces a un lado y decirme a mí misma, mi proceso sí es válido y lo que yo tengo para ofrecer al mundo sí es válido. Es difícil, pero lo estoy haciendo. Mi punto de quiebre, y aquí entro un poquito en una historia más vulnerable y profunda, mi punto de quiebre fue a los 15 años, lo que yo marco como un año y una época muy oscura de mi vida. Entré en lo que llamo hoy un mutismo selectivo no diagnosticado, pero simplemente fue un momento de mi vida en el que yo no podía hablar. Por más que yo quisiera, yo no podía hablar. Te cuento un poquito más de contexto. Yo me había mudado por primera vez a Bogotá después de haber vivido 6-7 años fuera de Colombia. Estaba viviendo en Perú y había sufrido de mucho acoso, mucho bullying, muchas situaciones en las que realmente ningún ser humano debe estar expuesto ni debe atravesar. Todas estas emociones y todo esto que estaba atravesando me comía por dentro y tuve, gracias al mundo, la oportunidad de salir corriendo. Esa oportunidad de salir corriendo fue mudarme de ciudad antes de tiempo y vivir mucha soledad. Al llegar a Bogotá me encontré con la soledad más profunda. Te contaré más de esto un poco más adelante, de pronto en otros capítulos, pero una soledad que realmente me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Pero ha sido una soledad y un vacío muy profundo. No conocía a nadie, no tenía a nadie, en el colegio no podía hablar y si no podía hablar, pues no podía conocer personas, no podía hacer amigos. Entonces realmente estaba mucho tiempo aislada, mucho tiempo sola, mucho tiempo diciendo qué me pasa, qué está mal conmigo, por qué no puedo hablar, etc. Había algo que me estaba costando mucho y era la comunicación y la vulnerabilidad que implicaba esa comunicación. Y yo no podía comunicar lo sola que estaba, lo dolida que estaba, el dolor que estaba sintiendo y lo mucho que necesitaba tener a alguien con quien expresar mi dolor. Recuerdo un día en el que dije no puedo más y me armé de valor para escribirle a mi hermano y expresarle lo mal que estaba, lo mucho que estaba necesitando ayuda, lo sola que me estaba sintiendo, lo aislada que me estaba sintiendo. A lo que mi hermano no pudo decirme más que préstale atención a tu mamá, ella está necesitando ayuda. Y yo, ¿y quién estaba para mí? ¿Y quién podía escucharme a mí? Entonces, una vez más, mi voz quedó al aire, como si yo le hablara al aire, no había quien me escuchara. De allí empezó un proceso muy duro. Ese año, como te digo, fue un año muy oscuro. Mi familia se separó, mis hermanos quedaron por un lado, yo quedé con mis papás, mi papá estaba sumergido en el alcohol, mi mamá estaba viviendo su proceso y yo estaba sola viviendo el mío sin poder hablar, sin poder expresar que estaba necesitando ayuda. Y desde ahí empezó el proceso a recuperar mi voz. Cuando me mudé de ciudad, me mudé a Barranquilla, por suerte los costeños son muy abiertos, muy cálidos y esto me permitió abrirme un poco más. Entonces de esto se trata este espacio en cuanto a mi proceso personal. No solo entregarte herramientas, no solo acompañarte en ese proceso, sino recuperar lo que es mi voz personal. Llegará el momento en este espacio en el que pueda abrir nuevamente estas puertas, contarte un poco más sobre lo que ha sido este proceso para mí, cómo recuperé mi voz, cómo sigo recuperando mi voz, pero eso ya llegará a su tiempo. Como te dije, este es un lugar donde no solamente te voy a acompañar y voy a dejar ese impacto positivo, sino que también quiero mostrarme como lo que soy, humana, abierta, vulnerable, que vive procesos y que, como tú y como yo, sentimos dolor, porque eso es parte de la vida humana. Aquí tú y yo somos uno, tú y yo estamos conectados, tú y yo sentimos las mismas montañas rusas de emociones y estamos en el mismo camino de la vida. Este podcast es mi manera de honrarme a mí, mi servicio y entregarme al mundo como lo que soy y hacerlo con un corazón abierto. Así que para cerrar esta introducción muy abierta y muy vulnerable, quiero decirte lo siguiente: no importa cuánto dolor haya en tu historia, no importa cuál es la narrativa que hay detrás, no importa cuál ha sido tu historia, cuál ha sido tu contexto, tú tienes una voz que merece ser escuchada, tú tienes una voz que merece ser expresada y yo te aseguro que cuando la abras, cuando la expreses, cuando te abras a que esa voz se exprese, alguien te va a escuchar, porque cuando yo logré abrirme, encontré quien me escuchara, así como tú has llegado hasta aquí y me has escuchado. Quiero que en este podcast las personas también encuentren una voz que les permita darse cuenta que no estamos solos. No tenemos que estar solos. Podemos acompañarnos en este proceso. Hoy quiero invitarte a que honres tu capacidad de hablar, para que expreses lo que sientes, expresa tus límites, pero
Antes de lograr expresárselos abiertamente al mundo, cuando esto es tan difícil, quiero que tú te la expreses a ti. Quiero que tú abras a escuchar cuál es tu voz. Tú te abras a escuchar cuál es tu narrativa. Tú tienes una sabiduría interna, tú tienes una voz interna, de hecho tienes múltiples voces internas y necesitas ser consciente de todas estas voces y toda esta narrativa antes de poder expresársela al mundo. Tú, antes que nadie, mereces escucharte, mereces decirte, esta es mi voz, esta es mi narrativa. Esto es lo que está pasando dentro de mí. Hijo de pucha, a veces nuestra voz hace daño. A veces lo que nos decimos y esa narrativa nos hace daño, pero es nuestra voz. Es la que nos acompaña. Y por más que haga daño, no nos hace bien seguir huyendo de ella. No nos hace bien seguir mirando hacia el otro lado, me distraigo de mi mente, me enfoco en esto, pero no me enfoco en mí. No me enfoco en las partes de mí que necesitan ser escuchadas. En tu voz interior está no solamente tus dolores, no solamente tus experiencias, también está tu intuición, también está tu propósito, también está el camino de tu alma. Cuando tú huyes constantemente de tu mente, cuando tú huyes constantemente de tus voces interiores, porque a veces hay pensamientos intrusivos, porque a veces está la ansiedad, porque a veces está la tristeza, también estás huyendo de tu alma, también estás huyendo de tu propósito, también estás huyendo de tu niña interior o tu niño interior, también estás huyendo de todas las partes de ti que necesitan amor, que necesitan atención. Dentro de nosotros está la conciencia universal y la única manera en la que podemos acceder a la verdad, a la conciencia universal, es a través de nuestra voz interior. Es a través de cerrar un momento los ojos, desconectarnos de lo que está pasando afuera y darnos cuenta de qué es lo que está pasando adentro y empezar a honrar esa voz interior. Si algo de este episodio de apertura resonó contigo, si te emociona este espacio, tanto como a mí, te invito a que lo compartas conmigo, a que compartas este episodio, a que lo compartas con alguien que de pronto puede estar atravesando un proceso similar o de pronto le puede hacer algún bien. Que sigamos compartiendo este propósito de hacer del mundo un lugar más bonito y un lugar más acogedor para nosotros los seres humanos. Les he expresado múltiples veces lo importante que es para mí la retribución. Yo estoy trabajando por entregar contenido, por entregar servicio. Yo también soy humana, yo también necesito recibir y también tengo el derecho a recibir, así como tú tienes el derecho a recibir amor, a recibir estas herramientas. Entonces, si algo resonó contigo, si algo lo quieres compartir, te abro mi corazón a escucharte y también darte ese espacio donde tú puedas expresar tu voz. Honra tu voz. Quiero que en este espacio nos sintamos más cerquita, que tú también me conozcas, yo también abrirme a ti, que no es solamente darte herramientas, no solamente acompañarte en este proceso, es también que sepas quién es la persona que está detrás de todas esas herramientas. Quiero que en este podcast nos veamos, nos escuchemos, nos veamos por lo que somos en esencia, no por este cuerpo, no por esta carne, sino por lo que somos en esencia y podamos sostenernos, caminar en esta montaña rusa de la vida de la mano. Un abrazo enorme, millones de besos, gracias por escucharme, gracias por haber llegado hasta aquí, así que nos vemos y nos encontramos en un próximo episodio. Chao.